Cuando usted ve una denuncia como esta, que a todos nos deja congelados, la posibilidad de que haya una red de trata, que haya personas con alto perfil público que estén involucradas, que se sirvan de estas personas que esclavizan a menores. Esto, ¿en la cabeza de quién cabe? Porque en la nuestra no entra como una posibilidad. ¿Ante qué estamos, doctor? ¿Ante qué clase de horror estamos? No, afortunadamente no entra en la mente de nosotros los neuróticos, ¿no? Que tenemos una serie de frenos inhibitorios y que tenemos palo bien una serie de estructuras morales, que es lo que uno va introspectando con educación, con una serie de cosas, pero me refiero a la educación como fenómeno cultural, no si uno tiene mucha o baja educación, por ejemplo, académica, sino que a diferencia de estos sujetos, que pueden ser, si quieren, un premio Nobel, poco importa, pero que tienen una estructura moral de algo que un psicólogo llamado Bandura hace muchos años, él hablaba interesantemente de desconexión o de desestructuración moral. ¿Qué era eso? El sujeto organiza en su mente una distorsión cognitiva, es decir, un mundo paralelo, si quieren, para simplificarlo, en el cual queda racionalizado cosas como, por ejemplo, voy a poner algo muy frecuente, si los menores pueden consentir o no, si los menores se benefician con esto. Entonces, es muy habitual cuando uno entra en causas penales, sobre todo en instancia pública, en las cuales entrevista a estos sujetos, que por un lado sean sujetos hiperfuncionantes, es decir, están bien instalados, están a veces en lugares muy particulares. Recordarán los casos del caso del médico del Hospital Garrahan, o sí, casos de educadores o entrenadores o clérigos. Sí, habíamos recordado, Enrique, al principio del programa, el doctor Corsi, que justamente se dedicaba a dar cátedra sobre el tema. Bueno, no quería para que no parezca parte interesada, pero eso fue un tema muy terrible, porque particularmente el que estaba en mi lado, mi entrenador, exacto, mi propio entrenador, era que, bueno, y esto ha pasado concretamente con esas figuras, o el médico al cual le cedo mi hijo para que lo vea, termina teniéndolo como objeto. ¿Cuál es el tema? Cuando ese sujeto logra estructurar de una manera organizada, porque son reales, como Rolando decía recién, son reales organizaciones delictivas. Hoy escuchaba no sé si era diputado o algo en Misiones Quixa, decir que, bueno, él no sabía, si hubiese sabido que era ilegal, no lo hacía. Ah, bueno. Es muy interesante, porque a confesión de parte, renuevo de prueba, él asume que el problema era la legalidad o no del asunto. Que su freno, su barrera es la legalidad. Y casi diría si es punible o no, Sole, es decir, si voy a tener consecuencias o no por esto. Tiene consecuencias, y acá viene el punto, si tiene consecuencias para mí, y esa es la otra característica de estos sujetos, en las cuales el mundo está, yo priorizo mi propio interés. Gira en torno a ellos. El interés puede ser económico, puede ser el gozo y demás, y lo otro queda relativizado, hay una especie de lógica de narrativa discursiva en la cual el sujeto está beneficiando al menor, lo ayuda, por eso se da a veces en zonas desfavorecidas, por eso le dan regalos. Por eso, sobre todo, chicos muy vulnerables. Yo te quiero preguntar, ¿qué nos pasa con estos casos? Porque obviamente cada vez que ocurre, todos están pendientes de la evolución de los casos. Es impresionante, uno lo puede medir en rating, pero no es por rating. Digo, es el interés de los argentinos por este tipo de casos. ¿Qué nos pasa a nosotros con la posibilidad de que alguien ataque a menores, con la posibilidad de esta doble cara, ¿no? Que sean los mejores ciudadanos del mundo, buenos padres, buenos vecinos, lo que sea, buenos médicos, buenos exponentes como el doctor Corsi, pero sin embargo con esta doble cara? ¿Qué fibra nos toca que nos atrapan tanto estos casos? Bueno, yo creo que mencionaste vos dos muy interesantes. Hay más, pero quizás dos que mencionaste muy interesantes. Una es esta cuestión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el señor Harrell. Es decir, que el sujeto que yo tenga al lado, como si uno, entre ustedes dos, entre Sole y Rolando, no pudieran confiar. Y eso genera un terror fenomenal cuando el sujeto, como dijo Robert Hare, un gran psicólogo forense norteamericano, que él hablaba de son sujetos sin conciencia. Cuando el sujeto de al lado no me señale ninguna posibilidad de peligro, y yo por ende no tenga ninguna posibilidad de defenderme. Entonces se instala una cuestión de miedo muy particular, porque esperamos que el loco, entrecomillado, emblemático, el perverso, sea alguien detectable. Y en realidad no son detectables, sino todo lo contrario.
Y la otra es que, mal o bien y afortunadamente, todavía nuestras sociedades tienen frenos, tienen estructuras morales inhibitorias. Hay un paradigma que se utiliza que cuando la moral se destruye aborda el caos. Todavía nuestras sociedades no han entrado en el caos completo y todavía defendemos al futuro de nuestras sociedades, que son los menores. Nos parece aterrador que los menores estén expuestos. ¿Por qué? Porque todavía, mal o bien, a pesar de todos nuestros defectos, nos damos cuenta que ellos son nosotros en el futuro y a la inversa, que nosotros fuimos niños. Y esto es algo que se ve particularmente, que también hay otro tabú, por ahí un mito, que muchos de los abusadores han sido abusados de chicos y en algunos casos se dan. Digo esto porque conocer la personalidad, la estructura, no significa quitarles el grado de responsabilidad penal y moral que tienen, ¿no? Claro, justamente, Enrique, siguiendo la línea de tu razonamiento, que es clarísimo, pensaba en esto. Muchos de los hechos de los que estamos hablando hoy ocurrieron hace 10, 15 años. Me da la sensación que ha cambiado la mirada de la sociedad sobre lo que es el abuso de menores. Por suerte, digo, para bien ha cambiado. Realmente vos en tu carrera, ¿has visto que había otra forma de ver lo que era el abuso de menores? O sea, hoy podría presentarse un acusado y decir, bueno, pero hace 15 años a nadie le parecía mal que yo tuviera relaciones con un chico, nadie lo veía como un abuso. Pero Rolando, la fraseología popular, no voy a entrar en los casos de las víctimas, pero sí los presuntos victimarios. El caso de Beira y en que se comió un pebete, todas las frases que tenían que ver con eso. Sí. ¿Y por qué digo? Porque para mí el fenómeno de la construcción social tiene que ver mucho con la construcción cultural de una sociedad. Es decir, los delitos que emergen, los que vemos, en realidad tienen una estructura cultural de base y social de base importantísima. Cuando la sociedad valida que es una menor, que esa menor es válida y que de alguna manera esa menor es pasible de ser un posible interés sexual y que es válido, eso ha cambiado. Hoy hay una cuestión que ya la gente no se atrevería a decir claramente que eso forma parte de la lógica habitual. A ver, Javier Díaz, ¿cómo le va? A ver, así como muchas veces se menciona que en este caso los violadores no tienen cura, aquellos que han incurrido o incurren hoy en mantener relaciones sexuales con menores, no estoy hablando de niños muy chiquitos, que es otra cosa, sino con menores, 15 años, 16 años, que es gravísimo también. Sí, abuso. ¿Tienen cura o son reincidentes? A ver, por un lado, hola, ¿qué tal? No tiene cura porque no se trata de una patología. Sí hay cárceles monovalentes en el mundo que trabajan bien. Lamentablemente en nuestro país había una cárcel, había una instalación en Neuquén que creo que hoy, Semillota me parece que se llamaba, que hoy creo que no existe ya más. Hay interesantes en Cataluña, en Inglaterra, sí, interesantes experiencias al respecto, pero básicamente la tendencia, como es una cuestión... Rolando utilizó una frase muy interesante y es ciencia del comportamiento. Como son comportamientos aprendidos y repetidos y reforzados por la validación o por el no freno de lo contextual que es la ley, obviamente reinciden. Pues el sujeto viene, cuando finalmente emerge, viene de una carrera de décadas de haber realizado esto y seguramente a su vez de haber participado en su grupo con otros que son también adultos, al igual que las otras manifestaciones criminales, ¿no? Claro.